¿Qué tal, amigos? En este video les voy a dejar unas tomas de unos carros muy perros que nos topamos aquí en Mexicali. Es un evento que hubo de autos clásicos a beneficio de un niño que le van a hacer una operación. Este evento me lo mandó una amiga, Stephanie Landín. Ella me lo mandó porque un niño es familiar de ella. Entonces me dijo, va a haber este evento, pues si quieres venir, si quieres traer a tus amigos, aquí vamos a estar. No van a cobrar la entrada, nomás lo que se consuma es lo que se va a donar. Ah, está bien, digo, entonces ahí nos miramos mañana. Y así de un día para otro se logró este evento. Bueno, de un día para otro me enteré yo del evento este. Y sí, al otro día ahí andábamos. La verdad que hay unos carros muy perros aquí en Mexicali que no me había tocado ver. Y pues algo diferente, pues este día también había otro evento aquí en Mexicali, pero pues ya tenía ganas de algo diferente. Esos carros son puros, la mayoría eran clásicos. Y quedó bastante perro este video, aquí lo voy a dejar. Y también en la descripción les voy a poner los links de algunos de los teams que llegué a conocer ahí. Nos invitaron a próximos eventos que va a haber y todo. Gente es muy amable allá para el Valle de Mexicali. Este evento fue en el Ejido, Cuernavaca. Entonces de aquí en Mexicali nos fuimos para allá, está rápido. Y lo voy a dejar ya para que empiecen a ver este video y nos vemos ahorita al final.
El color hermoso, Vanderbier negro, super clásico, el color. Cuando la prendían, le pones la llave aquí, ¿no? Hey. Esa es la corriente. Entonces, aquí le prendes, sale el choco. Este es el acelerador y esta es la piña. Ahí está. Ese pedalito es el acelerador, el chiquillo. Ahí morrito. Qué chingones están estos, todos. Bueno amigos, este video llegó a su final, espero que les haya gustado. Si les gustó las tomas que les dejé de estos carros, regálenme un like. Si no, pues ya saben. Entonces coméntenme qué les pareció. Y muchísimo gusto a todas las personas. Fue un gusto conocer a todas las personas que conocí ahí. Algunas personas llegaron también a tomarse fotos, que me reconocieron. Que la verdad no pensé que alguien me fuera a reconocer allá, porque es como quien dice otro mundo. Los clásicos, los deportivos, de todo pues, pero cada quien en su cotorreo, y no pensé que fuera a haber gente allá que me conociera. Y sí, varias personas ahí se arrimaron a tomarse la foto conmigo. Muchísimas gracias, la verdad se siente muy perro que te reconozcan, que llegan a platicar contigo del carro, de cosas así. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en un próximo video, y compartan con las personas que vean, si ven este carro o conocen a alguien que tiene su carro y que salió aquí, mándenle el video, coméntenme ahí en qué segundo sale su carro. Si ustedes vieron ese carro, que digamos en el minuto 1:5 salió mi carro, por ahí en el minuto 1:5 así, ese carro es mío, y así es esa. La verdad que hubo carros bastante perros que me impresionaron muchísimo. El que más de todos me gustó fueron dos: el Challenger morado que andaba ahí súper cargado, y un pickupcito, un C10 que traía un motor Vortex. La verdad que muy perros, esos fueron mis preferidos. Hubo muchísimos muy buenos, pero esos dos fueron mis preferidos. Entonces nos vemos hasta la próxima, y gracias por su apoyo. Nos vemos.